Mi nombre es Irving Omar Morales Ruiz y yo les voy a estar hablando del problema 16.7 que es sobre la producción de dióxido de titanio. Para empezar, el enunciado nos dice, el dióxido de titanio es el pigmento más utilizado en la producción de pinturas. Se obtiene mediante la cloración de rutilo para obtener tetracloruro de titanio, seguido por una oxidación al dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un mineral insoluble en agua y para purificarlo, o sea, para eliminar las sales provenientes de las reacciones de cloración y oxidación, se somete a un proceso de lavado a contracorriente utilizando como solvente agua libre de dióxido de titanio. Se necesitan producir 200.000 kilogramos por hora con una pureza del 99.9% de dióxido de titanio a partir de una alimentación que contiene 50% en peso de dióxido de titanio, 20% en peso de sales solubles y 30% de peso en agua. Se emplea agua pura con un flujo másico igual al flujo total de la alimentación, o sea, la suma del sólido inerte, agua y sales de la entrada. Nos pide determinar el número de etapas de lavado requeridas y a la salida de cada etapa se retienen 0.4 kilogramos de solución por kilogramo de dióxido de titanio. Este va a ser N y se va a mantener constante a lo largo del proceso. Ahora, en el inciso B nos pide determinar el número de etapas requeridas y la solución retenida varía como lo indica en la tabla. ¿Qué es esta tabla? Entonces ahí nos pide calcular el mismo proceso, pero manteniendo la n variable. Ahora, para empezar, tenemos la producción que es de 200.000 kilogramos por hora. Nos dice que debemos de obtener el dióxido de titanio con una pureza del 99.9%. Entonces, esta producción la multiplicamos por 0.999 y obtenemos este resultado. Ahora, para sacar la corriente, podemos multiplicar el sólido inerte, que en este caso es el dióxido de titanio, por la N, que es de 0.4. Al hacer eso, obtenemos esta corriente. Para las sales es simplemente la resta de lo que queremos producir menos el sólido inerte y eso nos da de 200. Entonces ya conocemos estos cuatro datos. Ahora, para conocer la composición no es nada más que el soluto dividido entre la corriente total. Y para sacar el agua simplemente es una resta entre la corriente total menos las sales y eso nos va a dar el agua. Ahora, de entrada nos dice que, bueno, el dióxido de titanio, como es el sólido inerte, este no va a cambiar a lo largo del proceso. Entonces, aquí tenemos una relación que vamos a utilizar para conocer las sales y el agua. Nos dice que el dióxido de titanio es el 50% en peso de lo que entra. Entonces, esto es el 50%, hacemos regla de 3 para los porcentajes de 30% y 20% para sacar las sales y el agua. Entonces obtenemos estos resultados. Ahora, para conocer la corriente total, solamente es la suma del soluto, que son las sales, más el agua. Y entonces obtenemos la corriente total. Ahora, para sacar la fracción, simplemente es el soluto dividido entre la corriente total y obtenemos esa composición. Después, para conocer esta corriente, eh, simplemente es un balance porque ya conocemos, bueno, aquí nos dice que en esta corriente entra agua pura con este flujo másico y entonces como es agua pura, lleve vale cero y entonces la corriente vale todo el flujo másico de agua pura que entra. Entonces aquí podemos hacer un balance, obtenemos las sales y el agua y ahora con la suma de estos dos calculamos esta corriente y para sacar la composición simplemente es el soluto entre la corriente total. Ahora, por equilibrio sabemos que y1 va a ser igual a x1, entonces ya conocemos estas dos. Ahora, para esta corriente que es L1, como n se mantiene constante a lo largo del proceso, L1 va a ser igual a L5. L1 va a ser igual a esta L. Entonces, igual es la multiplicación del sólido inerte por la N que es de 0.4. Entonces, después de eso, podemos calcular las sales, que es la multiplicación de la corriente total por la composición. Y así obtenemos las sales y simplemente por resta de la corriente total menos las sales nos da el agua. Entonces obtenemos estos resultados. Ahora, ya conocemos estas dos salidas y esta entrada, entonces por balance podemos conocer las sales y el agua haciéndolo en esta parte, en esta etapa. Entonces, haciendo balances que van a ser la suma de las dos salidas menos las entradas para la sal y para el agua, obtenemos estos resultados. Ahora, para calcular la corriente total es simplemente la suma de las sales más el agua, porque esto va a ser la solución. Y para sacar la composición, igual que en el pasado, es la sal entre la corriente total.
y así. Igual por equilibrio, pues esta va a estar en equilibrio con esta. Entonces ya conocemos esas dos. L se va a mantener constante porque la N es constante. Y hacemos el mismo proceso. Igual multiplicamos estos dos, sacamos las sales. Y ahora con la resta de este menos este, sacamos el agua y obtenemos estos resultados. Ahora, para arriba igual de nuevo tenemos dos salidas y una entrada y podemos conocer las sales y el agua mediante balance y la suma de estos dos nos va a dar la corriente y el soluto entre la corriente total nos va a dar la fracción y obtenemos estos resultados. Vemos que aún no se igualan ni es menor este a este, entonces necesitamos agregar otra etapa. Entonces, al agregar otra etapa, pues ya conocemos todo esto. Al agregar una tercera etapa, igual, este se va a mantener en equilibrio con este, la L se va a mantener constante porque la N es constante, y igual con la multiplicación de estos dos obtenemos el soluto y con la resta obtenemos el agua. Obtenemos estos resultados. Igual para arriba podemos sacarlo por balance porque tenemos dos salidas y una entrada, entonces es la suma de las salidas menos la entrada para la sal y el agua para obtener estos valores y la suma de estos dos nos va a dar la corriente total. Ahora, el soluto igual dividido entre la corriente total nos va a dar la fracción, entonces obtenemos estos resultados y vemos que esta ya se igualó con esta, pero lo que nos interesa es la composición de aquí abajo se iguale con la de abajo, entonces es necesario agregar otra etapa. Al agregar otra etapa, igual, este está en equilibrio con este y podemos hacerlo de la misma manera que lo hicimos antes, que es como cuando hacemos este y la corriente va a ser constante. Ahora con esto sacamos el soluto y con la resta sacamos el agua y entonces obtenemos estos resultados. Y para arriba, igual con balance, tenemos dos salidas y una entrada. Hacemos balance para la sal, para el agua y con la suma obtenemos la corriente total. Con la división del soluto entre la corriente total obtenemos la fracción y vemos que el balance nos da negativo. Entonces, aquí podemos decir que se ocupan como 3.8 etapas para lograr lo que queremos, para llegar a la composición que queremos. Entonces, gráficamente se puede observar que aquí hay 1, 2, 3. Como 3.5, 3.6 etapas. Pero siempre es necesario agregar otra, o sea, redondearlo, o sea que son como si fueran 4. Ahora, esto fue el inciso A, ahora para el inciso B, igual, ya estos resultados pues ya los conocemos porque pues son los mismos, estos no van a cambiar, son los de la entrada. Los de la salida, conocemos la producción, igual, conocemos el inerte y conocemos las sales. Ahora, vamos a proponer un valor de x para conocer la n. Entonces, a este valor propuesto de x, que es de 0, lo buscamos en la tabla. Aquí está 0. Y vemos el valor de n, que es de 0.3. Entonces, tenemos que el valor de n es de 0.3 y entonces podemos sacar la corriente total. La corriente total la sacamos con el sólido inerte multiplicado por la n correspondiente a esta fracción. Entonces, obtenemos la corriente y podemos obtener la fracción. Entonces, para esta fracción va a ser nuestra nueva fracción propuesta y vamos a buscarla en la tabla. Como no está un valor fijo, entonces tenemos que interpolar con esta fórmula y al hacer eso obtenemos una n de 0.3006673 y ahora con eso podemos volver a sacar la corriente y podemos volver a sacar la fracción. Y vemos que la fracción ya no cambia mucho, entonces hasta ahí podemos dar las iteraciones. Entonces para el agua, pues ya como ya conocemos la corriente, ya conocemos las sales, solo hacemos la resta y obtenemos el agua. Ahora, de este lado, pues igual, aquí ya conocemos esas corrientes, hacemos balance porque tenemos dos entradas y una salida, entonces hacemos balance para la sal y para el agua, y la suma va a ser la corriente total y la corriente y el soluto entre la corriente total nos da igual a la fracción. Obtenemos esos resultados y ahora esta composición va a estar en equilibrio con esta. Entonces vamos a conocer esa. Entonces con esa fracción la buscamos de nuevo aquí en la tabla.
y como es un valor que no está como fijo aquí en la tabla, pues de nuevo tenemos que interpolar. Conocemos la n, ahora con la n la multiplicamos por el sólido inerte, que se va a mantener constante a lo largo del proceso, y obtenemos la corriente L1. Y ahora, multiplicando la fracción por la corriente, obtenemos el soluto, y con la resta de la corriente menos el soluto, obtenemos el agua. Obtenemos estos resultados. Ahora, igual que en el pasado, hacemos balance porque tenemos dos salidas y una entrada para sacar la sal, el agua, la suma la corriente y luego el soluto entre la corriente va a ser igual a la composición. Obtenemos estos resultados e igual que en esta va a estar en equilibrio con esta. Entonces Y2 va a estar en equilibrio con X2. Entonces volvemos a buscar, bueno, a interpolar el valor de la fracción para obtener la n. Volvemos a sacar la corriente y con ello sacamos el soluto y con la resta sacamos el agua y obtenemos estos resultados. Ahora de nuevo por balance tenemos dos salidas y una entrada. Obtenemos el balance de la sal, del agua, obtenemos la corriente total con la suma de estas dos y para la fracción es la división del soluto entre la corriente total y obtenemos estos resultados. Observamos que aquí este ya es menor que este, entonces es necesario agregar otra etapa para que este valor esté aquí abajo. Entonces, al agregar otra etapa, pues igual este está en equilibrio con este, buscamos la n en la tabla, la interpolamos y sacamos la corriente total, con la corriente total sacamos el soluto y con la resta sacamos el agua y obtenemos estos resultados y vemos que ya llegamos como al objetivo que queríamos. Después, por balance, igual dos salidas, una entrada y tenemos la sal y el agua. Ahora con la suma sacamos la corriente total, con la división del soluto entre la corriente total sacamos la composición y tenemos esto. Vemos que el balance ya nos da negativo. Y pues aquí podemos decir que se necesitan 2.8 o 2.9 etapas para llegar a esta composición deseada. Gráficamente lo podemos ver, es 1, 2, 2. Como 2.9 porque pasa casi al ras. Y esto es gráficamente.